un solo caso, quas primas formula el principio. La cristiada lo verifica. La primera es sentencia doctrinal. La segunda es una acta probatoria derivada de esa sentencia muy oportuna. Había que firmarla con sangre. La otra muestra lo que sucede cuando se niega. Y si hoy hablamos aquí no es para recontar batallas, ni para adorar estatuas, ni para celebrar, como dicen, que entretiene en un museo. Hablamos para poner al presente en el banquillo. Porque el presente ha hecho una cosa peor que perseguir. Ha llamado paz a su propia diserción. Ha llamado libertad a su propio vacío. Ha llamado derecho a su propio procedimiento. Y esa es, en realidad, la discusión del día de hoy. Vamos a entender por qué se hace vigente. Es no un vino, es mucho más que un vino. Es un principio de orden el que nos reúne aquí 100 años después. Y era indispensable que entendiésemos la conformación y ontología de los principios que la hacen vigente. Como jurista no me satisface el adorno, me interesa la competencia, me interesa la jurisdicción, me interesa el título, me interesa la obligación que a esto refiere. Y por eso pongo hoy sobre la mesa el litigium central de toda ciudad. ¿Quién tiene jurisdicción sobre el fin último? ¿Quién tiene jurisdicción sobre el fin último? ¿Quién es competente para decir qué es justo? ¿Quién puede mandar a la conciencia? ¿Quién puede decirle a Dios, tu Dios es un asunto privado? La modernidad contesta, pero sin confesarlo, yo Estado, yo mayoría, yo técnica, yo sistema, yo procedimiento. La tecnología domina con un yo que nos invade por todos lados. Yo la norma, por el hecho de ser norma, y eso le llaman neutralidad. Pero el vacío que esto genera no es neutral, es una usurpación. Y la usurpación no da paz. Es una gestión única del conflicto, es un silencio, es un comprado y administrado. Hoy no venimos a negociar con esta mentira, venimos a exhibirla. Dice la encíclica Quas Primas, la paz de Dios en el orden. Y justamente esa es la norma que hoy se ha tergiversado. Esa es la norma con la que nos hemos acostumbrado a convivir. La paz no es consecuencia, la paz no es fin, es una consecuencia de ese orden, y todo orden necesita una norma para tener sentido. No se entiende nada si se empieza mal. Y se empieza mal cuando se cree que la paz es entonces el resultado. Como si la paz fuera a la postre un protocolo, un proceso político bien hecho, como si fuera un premio, como si la fuerza bien dosificada pudiese producir la paz. No, la paz es fin, pero no adorno, es medida, todo se ordena por ese fin que le da sentido. Todo se limita por el fin manda aun cuando éste haya dejado de confesarse. Si esta paz es el fin que buscamos, es la paz en Cristo. Esa tranquilidad en el orden no es un arreglo, no se pacta, no es una organización, es un orden de rectitud, es una justicia en forma de vida común. Y aquí viene el punto que la política moderna detesta. La justicia no nace del procedimiento, no nace de la votación, no nace de la propaganda, no nace de una mayoría. La justicia se reconoce porque la justicia es adecuación a lo debido.
No es una creación del poder, es una existencia de lo real, de la cosa. Cuando se olvida esto, el derecho se muere en vida. Queda el texto, queda la firma, queda el sello, queda la sanación, pero muere la razón, muere la obligación moral, muere el jus. Por eso el cristianismo no entra en política como una opinión más, no entra como medida, no entra como una ambición de dominio. Quas Primas no inventa la doctrina, la organiza como sentencia. Dice, Cristo reina. Y si Cristo reina, entonces la paz no puede ser construcción autónoma de una ciudad. Esta, si se vuelve construcción autónoma, está negando a su rey, porque esa ciudad no construye paz, construye en realidad un simulacro. El mártir no es un exceso. Decía el doctor Meyer hace un momento, en esa dubitación de cumplir hacia quién. Y creo que la respuesta es lo que ahora todo el mundo dice, el mártir es un fanático. Muere por una idea. Lo que él mismo ha parido, el mártir muere por una verdad que lo trasciende. El fanático impone, el mártir testifica. El fanático quema, el mártir ilumina con su sangre una injusticia. El mártir es, en política, lo que al derecho la prueba. Irrefutable, ciertamente, el hecho que desmascara una ficción. El poder tolera discusiones, no tolera límites. El poder soporta, tolera, no soporta soberanías superiores. Por eso, donde el poder quiere ser absoluto, aparece el mártir como una contradicción viva. ¿Y qué dice el mártir sin hablar? Dice esto: hay una jurisdicción que no te pertenece, hay un culto que no concedes, hay una verdad que no produces, hay una conciencia que no administras y hay un rey que no derogas. Eso es lo que dice el mártir. Es esa la respuesta de aquel que dando su sangre responde a este liberalismo sustitutivo y apóstata. Cuando el poder castiga esa afirmación, se condena a sí mismo, porque confiesa que quiere ser Dios. Y si quiere ser Dios, ya no puede ser autoridad. Es idolatría institucionalizada. Este es el punto de partida del mártir. Es la política en su grado más real. El mártir es el límite. Y desde ese límite se entiende la cristiada no como romanticismo, sino como testimonio. La cristiada no es folclore, es objeción. Es una objeción de competencia. La cristiada ha sido contada de dos maneras: como pieza pintoresca o como error histórico. Ambas formas sirven al mismo propósito: un Estado que quiere disponer de lo sagrado. Lo diré sin rodeos: el Estado laicista no se limitó a gobernar lo temporal, quiso administrar el culto, quiso tratar el culto como licencia, la Iglesia como asociación, quiso tratar a Dios como un asunto privado, autorizando a creer. Esta pretensión es el núcleo del estado de permiso. Lo que es debido por justicia se trata como favor. Lo que es el derecho natural se trata como tolerancia. Lo que es una obligación hacia Dios se trata como una conducta regulada. La palabra permiso es pequeña, pero su efecto demoníaco, porque permiso significa yo soy el dueño. Yo te dejo, yo te concedo, y si concedo el culto, entonces yo soy soberano. Y si soy soberano de lo sagrado, yo soy el último. Así se rompe la autoridad, porque la autoridad no es el poder de imponer. La autoridad es el título
legítimo demandar ordenando al bien cuando el Estado se arroga lo que no le compete, conserva la potestad, el famoso potestas, pero pierde la autoritas, es decir, la autoridad, la legitimación para ejercerlo. Y eso pasa ahora. Ahora las regulaciones, en un país saturado de regulaciones, de imposibilidad de incumplimiento, constriñe al ciudadano y le permite, se convierte en este estado de permiso que le aleja de la verdadera libertad, porque no tiene más que potestas y se ha pedido la autoritas. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo en la cristiada una parte de ese México? Es una impugnación práctica. Le dijo, no, no tienes competencia. Esto los juristas me lo entenderán muy bien. Tu Estado no tienes competencia práctica. No puedes, no te reconozco como juez de lo que solo Dios juzga. Eso es la cristiada. Es una objeción de jurisdicción. No es rebelión caprichosa, es defensa del orden. Es en realidad el orden de estos fines. Es la defensa de la persona contra el Estado que quiere ser absoluto. Y este Estado que quiere ser absoluto hace la apostasía en diferentes expresiones, desde la apostasía directa hasta la administración, hasta la técnica, pero todas son sustitutivas. Para entender el centenario hay que restituir una distinción que la modernidad ha querido enterrar. Jus y lex. La jus es lo justo, lo debido, la medida objetiva. La lex es la dispersión positiva, que debe servir a lo justo. Cuando la ley sirve a lo justo, es ley en plenitud. Cuando la ley se separa, conserva forma, pero pierde alma. La modernidad ha hecho una operación sencilla. Ha identificado derecho con norma. Ha identificado justicia con legalidad. Ha identificado autoridad con poder y después ha llamado a esa identificación falsa Estado de Derecho. Pero un Estado de normas sin jus es un Estado de procedimiento sin justicia. Es el reino de la firma. El reino de lo justo es el imperio del formulario. Cuando eso ocurre, todo se vuelve redefinible. La vida, la familia, la educación, la conciencia, el culto, porque ya no hay medida objetiva, solo hay voluntad organizada. Y aquí vemos el rostro real del laicismo. No es simple separación de esferas. Es una teoría del poder como último criterio. Es una antropología política. El hombre es lo que la norma diga que es. La persona es lo que el sistema registra. El bien es lo que la mayoría apruebe. La verdad es lo que la propaganda consolide. Eso no es libertad. Eso es nihilismo jurídico. Y el nihilismo jurídico es el padre de todos los totalitarismos, porque deja la ciudad sin límite interno. Ya no hay, no puedes, solo hay, puedes si tienes fuerza. Quas Primas hace exactamente lo contrario. Restituye la medida, restituye el fin, restituye el orden. Dice, hay un rey. Y porque hay un rey, hay límite. Y porque hay límite, hay derecho. Y porque hay derecho, hay paz posible. Por eso no hay paz, porque no hay sobre qué sostenerle. Quas Primas hace, entonces, digamos, ese contrapeso oportunamente. Y ahí radica su vigencia, en constituirse en principio del orden, en recordarle al hombre ese principio que choca contra el laicismo, que choca con las apostasías de la modernidad. Y es importante entender que no es neutralidad.
La política no puede ser neutra, no es una máquina sin fin, como si el Estado pudiera ser un ángel sin culto, como si la educación pudiera ser un espejo sin imagen. No, la neutralidad es imposible. Y cuando se proclama es porque se oculta el absoluto real, que es lo que en realidad se quiere entrar. Ese absoluto real al que se quiere entrar. El vacío no existe en lo público. Si se expulsa a Cristo, entra otro absoluto. Nación, mercado, seguridad técnica, algoritmo, ingeniería social, cambia el altar. No desaparece la adoración. Solo se vuelve fría. Solo son ídolos fríos, más crueles, porque no tienen rostro, no tienen misericordia. Solo eficiencia. Por eso la neutralidad no es humildad política, es dogma, es la pretensión de que la verdad no obliga en público, de que el ser tolerado como sentimiento, pero no hay un reconocimiento como rey. La sociedad actual dice, puede ser tolerado en lo privado, aquel que tiene el derecho de ser reconocido primero que nadie. ¿Y qué resulta de esa pretensión? Un Estado absoluto, aunque se disfraza de administrador, resulta el gobierno que no manda. Es como un tirano antiguo, sino que gestiona, es una maquinaria, ya no dice, obedece. Dice, cumple, y el cumplimiento es la nueva forma de obediencia de la verdad. Un cumplimiento sin sentido, un cumplimiento antinatural, un cumplimiento sustitutivo de la ontología del propio ser humano. Cuando eso se consolida, el derecho reduce la normativa, la justicia se reduce a proceso, la conciencia se reduce a una opinión y la persona se reduce a un dato. Y entonces, la paz se reduce a una estadística. Hay dos palabras que si se confunden pierden todo. Potestad y autoridad, lo hemos dicho hace un momento. Potestad es capacidad de imponer, autoridad es título legítimo para mandar. Ordenar al bien un bandido, un bandido puede tener potestad. Un usurpador puede tener potestad. Un sistema tecnológico puede tener potestad. Pero autoridad no se tiene por fuerza. La autoridad se tiene por justicia. Cuando el poder civil reconoce su límite, es autoridad. Cuando el poder civil se hace último, se convierte en potestad. Puede administrar, pero ya no gobierna. Puede obligar por miedo, pero ya no obliga por derecho. La modernidad habla mucho de dignidad, pero trabaja contra la persona, como reduciéndola a individuo. El individuo es cuantificable, registrable, administrable, intercambiable. La persona no. La persona tiene conciencia. La persona tiene fin. La persona no solo es una unidad en el censo, es un sujeto moral y por eso resiste al poder cuando el poder se hace idolatría. ¿Qué hace el laicismo cuando quiere ser absoluto? Desarma la conciencia, la declara privada, subjetiva, opinable. Y cuando la conciencia deja de ser tribunal, la sanción ocupa su lugar. Este es el origen del totalitarismo moderno. No es primero el fusil ni definición. El totalitarismo anterior se veía como uniforme. Volvamos pues a la prueba histórica. ¿Qué sucede cuando el laicismo deja de ser teoría y se vuelve aparato? Sucede lo de siempre. Cuando el poder se hace lo último, la paz se rompe, porque la paz se ha producido a partir de una injusticia institucional. Cuando el poder administra lo sagrado, no administra ritos, administra conciencias, familia y bienes. El martirio cristero no es solo dolor, es acto público de verdad, es la afirmación sin retórica de que hay leyes que pueden ser legales y sin embargo
no obligan en conciencia. Cuando se dice la ley es la ley, se oculta una teología, la teología del poder como último, y esta teología es pagana. Por eso cuando se escucha el grito cristero, no se escucha folclore, se escucha una tesis. Cristo es rey, el Estado no lo es. Cristo tiene jurisdicción sobre el hombre, Cristo es medida del bien. La voluntad humana no puede ser criterio último sin caer en nihilismo. Ese grito fue en términos estrictos una notificación. Usted ha excedido su competencia. Usted ha usurpado, usted ha perdido autoridad. La restitución del orden exige una educación del querer, exige una disciplina del alma, exige un culto verdadero. Familia, iglesia, cuerpos intermedios, la ley social es ante todo una ley moral. El poder se expande donde el orden se descompone. Frente a eso, la realeza de María debe ponerse como primera restitución. No como una competencia, sino el camino que ciertamente conducirá al rey. No suplanta, no lo guarda, no lo inventa, habita en una verdad que no se negocia. Para que este discurso no se quede en tesis, lo cierro como se cierra un expediente serio, con una pieza probatoria sobria, con un rostro, con una palabra final. José Sánchez del Río, adolescente cristero, capturado, presionado, conducido al suplicio por negarse a retractarse del reinado de Cristo, escribe a su madre una carta que no es literatura, no es un acto, no es un acta, no es un panfleto, es en realidad un testimonio. Es la prueba de este caso contra el Estado laico. Y en la síntesis de la voz de un pequeño niño, vamos a escuchar el sentido de nuestros mártires. Así como hemos abierto con el protomártir, yo termino con el mártir más pequeño. Y dice su carta, para los que no la conozcan, la síntesis de todo lo hablado, la síntesis de la restitución en el orden, la síntesis del mandante y del sentido del bien común político. Cotija, a 6 de febrero de 1926. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día, creo en los momentos actuales que voy a morir. Pero no importa, madre, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano, el más chico. ¿Y tú? Haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez. Y tú, recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba, José Sánchez del Río. No hay en esta carta una teoría política. Hay algo más contundente. Hay orden, hay fin, hay paz. No la paz de los tratados, la paz del alma rectamente ordenada. Esa carta es la definición viva de lo que hoy defendemos. La paz no es ausencia de dolor, sino tranquilidad en el orden. La libertad no es permiso, sino adhesión al bien. La obediencia no es servilismo, sino reconocimiento de un señorío superior. Y esa carta también es sentencia contra el poder que usurpa, porque muestra que la muerte puede ser derrotada, biológica, y sin embargo, victoria jurídica, victoria porque lo que queda desmentido no es el cuerpo, sino la pretensión del poder de legislar contra el orden de la conciencia. No hay alternativa entre confesionalismo y neutralidad, porque la neutralidad es ficción. La alternativa está entre orden y usurpación. La paz pertenece al orden, no a la técnica. Si es fin, exige medida. Quas prima restituye el principio. El poder civil tiene autonomía de medios. Pero la cristiada es el martirio como episodio de límite
en que se restituye este orden. Este centenario no es entonces una advertencia, es una promesa. Es una promesa que vuelve donde se reconoce al rey, donde el rey y el poder vuelve a su lugar. Es necesario, por supuesto, medido, fuerte, cuando hay usurpación. Cristo reina, y porque reina, la paz no es sueño, es posibilidad real. Tarea exigente y medida objetiva para que el poder no se convierta en ídolo. Entendiendo ese principio, la única medida de una sociedad verdadera la tiene la actualidad de ambos mandantes. San Felipe, nuestros mártires cristeros, la encíclica como mandante vuelve a abrir el día de hoy la voz para reconocer el principio del orden eterno. Miguel decía, viene de mucho más atrás, porque el principio del orden termina diciendo, ¡viva Cristo Rey!